Bendiciones nuevamente. Vamos a iniciar nuestro video número 37 y estamos por iniciar la etapa número 5 en la exégesis, en la interpretación de nuestros libros. Yo sé que es un proceso tedioso, pero vamos a hacer lo que podamos. Obviamente no es obligatorio, solamente estoy explicándole a ustedes cómo se ha hecho. Algunos les parecerá adecuado, otros inadecuados, y otros consideran que es demasiado trabajo. Como quiera que sea, usted tiene libertad para juzgar esta presentación. En la etapa número 5 vamos a confirmar el contexto y vamos a dividir el libro en párrafos. Déjenme explicarle a ustedes lo que significa dividir el libro en párrafos. Yo he estado usando esta Biblia. Esta Biblia es la versión Reina Valera de la casa editora, déjenme decir cuál es, la casa Holman. Es la Biblia que he estado utilizando. Esta Biblia no tiene ninguna división en párrafos, no tiene subtítulos en ningún capítulo. Podemos ver el libro de Samuel, no aparecen subtítulos ni en los capítulos ni en los versículos. En Crónicas no existe nada, en Isaías no existe nada. En el Nuevo Testamento, libro de Marcos, no existe nada de los subtítulos que aparecen en otras Biblias. Entonces, estamos comparando precisamente los párrafos. Aquí no está dividido en párrafos, lo cual significa que es un trabajo más arduo porque voy a utilizar toda mi atención para poder yo subdividir los párrafos en este tipo de Biblias. Tenemos otras Biblias. Esta Biblia es, déjame decir dónde es rápidamente. La Biblia se llama Dios habla hoy y es de la Sociedad Americana de Biblias de Nueva York. Entonces, esta Biblia muy sencilla, muy barata, que se envía a misioneros para que lo regalen en algunos lugares. Esta sí tiene párrafos. Por ejemplo, voy a agarrar aquí cualquier libro. Esther, capítulo 8, tiene, déjenme ver, un solo párrafo y dice, decreto en favor de los judíos. Ese es el párrafo. En el capítulo 9 dice, triunfo de los judíos, que abarca desde el verso 1 hasta el verso 19. Luego del verso 20 hasta el verso 32 dice la fiesta de Purim. Entonces, estos son los párrafos. Esta Biblia sí está subdividida en párrafos. Si acaso nos vamos al libro de Ezequiel, aparece en el capítulo 34, el subtítulo primero dice profecía contra los pastores de Israel. Es un párrafo completo que quienes lo dividieron en párrafos consideraron que así era lo correcto. Y está bien, fue su trabajo de subdividir en párrafos en el capítulo 34 de Isaías. Luego en el versículo del 11 hasta el final del capítulo 34 dice el buen pastor, es otro párrafo. Luego en el capítulo 35 dice profecía contra el monte Seir y todo el capítulo abarca ese párrafo. Capítulo 36 dice futura prosperidad de Israel. En el Nuevo Testamento igual, suceden las subdivisiones. Tenemos aquí el libro de los Hebreos. El capítulo 10 no inicia con ningún párrafo porque los autores consideraron que es un párrafo corrido que comenzó desde el capítulo 9, versículo 23, hasta el capítulo 10, verso 18. Lo consideraron un solo párrafo. Y es lo que les menciono, que cuando se subdivide en párrafos, puede ser que abarque un capítulo, dos capítulos, capítulo y medio, y puede ser que un capítulo tenga 2, 3 o 4 párrafos, dependiendo de los temas que se están hablando. En este caso, el párrafo que comienza en el capítulo 9, verso 23, dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y finaliza hasta el versículo 18, capítulo 10, verso 18. Luego, en el capítulo 10, verso 19, comienza otro párrafo, debemos acercarnos a Dios. Y ese es hasta que termina el capítulo 10, y luego el capítulo 11 comienza otro párrafo que dice la fe. Entonces, estos son los párrafos, estos son la Santa Biblia, Dios habla hoy, divide párrafos. Vamos a ver otra Biblia, porque se trata de comparar los párrafos de distintas Biblias para ver cómo están acomodados y a ver cómo le hicimos nosotros para también formar nuestros párrafos. En el caso de la primera Biblia, que no tiene párrafos. Esta Biblia se dice la palabra de Dios para todos, pertenece o fue editado por la Liga Bíblica Internacional, y esta Biblia le damos una revisada rápidamente, y también tiene párrafos. Todos sus capítulos, todos sus libros tienen párrafos, están subtitulados, y en el Nuevo Testamento igual.
Recordemos que en las Sagradas Escrituras, en su lenguaje original, no tenía subtítulos. Estos subtítulos fueron puestos posteriormente para el beneficio de los lectores de las Biblias. Esta Biblia es la Reina Valera 60, edición sencilla de las Sociedades Bíblicas Unidas. También está subdividida en párrafos, tiene párrafos subdivididos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, en esta etapa, eso es lo que se trata de hacer. Se trata de comparar en varias Biblias cómo están divididos sus párrafos, sus capítulos, y lo que vamos a encontrar es que la mayoría coinciden en las subdivisiones. Hay algunas diferencias en algunas Biblias, pero en todas, algunas están subdivididas, otras no están subdivididas. No vamos a hacerlo, es un trabajo muy arduo, eso es para que si alguien quiere hacerlo en su casa, puede comparar una o dos Biblias y mirar si acaso tiene los párrafos iguales. No nos afecta gran cosa. En la etapa número 6, la persona que no tiene nada, que está alejado de bibliotecas, que está alejado del centro de la ciudad, ya no existe casi eso, pero puede darse el caso y que quiere investigar, lo puede hacer. En la etapa número 6 se trata de reescribir el libro de Filipenses, bueno, cualquier libro, en este caso Filipenses, completo para analizar el pensamiento de Pablo. ¿Cómo lo va usted a reescribir? Bueno, todo lo que en el caso anterior que hemos hecho es estar escribiendo en el cuaderno las ideas que fueron tomadas y por fin, ahora con esas ideas que fueron tomadas, esas ideas que fueron presentadas, la forma en que fui reescribiendo en el pizarrón, eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a conservar en una libreta que para nuestro uso personal. Son las ideas en las cuales hemos trabajado. Ya les mencioné a ustedes que se trabajó, pero ustedes pueden ampliar, disminuir, enriquecer los comentarios. Y reescribir ese pensamiento de Pablo en una libreta especial y usted le va a tener ahí simplemente Filipenses, comentario reescrito por y pone usted su nombre. No es, nada más es para si acaso quiere tener más trabajo, si no, no lo haga. En la etapa número 7, ahora se trata de escribir su comentario. Usted va a comentar, escribir un comentario versículo por versículo. Ya terminó usted el libro, en este caso Filipenses o cualquier libro, entonces usted tome otra libreta y ahora va a escribir su comentario. Capítulo 1, versículo 1, lo lee usted y dice, bueno, y pone usted todo el versículo. Yo digo o comento esto, significa esto. Usted va a dar su opinión, pero sin consultar todavía ningún comentario. No es correcto consultar fuentes secundarias, sino simplemente es nada más lo que usted ya leyó y lo que usted extrajo con su capacidad de interpretación. En la etapa número 8, ahora sí, en la etapa número 8 se recomienda que usted busque cuando menos unos 2, 3 comentaristas y entonces usted tiene que extraer la información de ellos. Miren, en la etapa en la etapa anterior, etapa número 7, no debe de consultar fuentes secundarias, debe usar las lecciones, al menos las que ya le presenté, las puede usar usted como base. Y este trabajo se puede realizar en 1 o 2 años, como ven, no es un trabajo sencillo, posteriores al momento en que usted toma este cursillo, si acaso le interesó. Y si no, no se preocupe, simplemente le estoy informando cómo puede hacer usted y bueno, va usted capacitándose poco a poco. También, al menos en mi caso, yo pedía que sí escribieran... mis alumnos escribieron ese comentario y tenían que hacer por lo menos 3 comentarios y de esa manera yo les iba a dar un certificado, un pequeño título que se iba a llamar Maestros de Biblia. Pero un título sencillo que como una persona sencilla yo estaba proporcionando. No es de gran valor, no consideren que es algo muy importante, no hay mucha sabiduría en mi persona, solamente enseño lo que sé y es todo. Ahora sí, en este párrafo sí, en esta etapa sí, vamos a analizar comentarios. ¿Cuáles comentarios? Mire, usted, lo recomendable es cuando menos unos 3 comentarios diferentes, de diferentes autores. ¿Qué va usted a hacer? Usted va a apuntar, va a tomar otra libreta y va con la misma libreta a apuntar lo que le parece más importante que están diciendo estos comentaristas. Y le voy a poner un ejemplo. Miren, de los comentaristas conocidos, vamos a ver en el ambiente, son Hendrickson. Entonces usted compra ese comentario, no tengo aquí ninguno, porque me cambié de ciudad
y regalé mi biblioteca prácticamente en el lugar donde yo estaba antes. Entonces, allá se quedaron todos mis comentarios, no los necesito ya en estos momentos. Así que de los comentarios como de Hendrickson podemos sacar distintas ideas que él tenga y que nos pueda ser importantes. Como va a ser el primero que vamos a tomar en consideración, casi es seguro que de ahí vamos a sacar un montón de ideas, casi todas las ideas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el segundo? Si en el segundo comentario, Kaufman, por ejemplo, si Kaufman dice alguna cosa que ya miramos en Hendrickson, entonces no es necesario escribirlo. En Kaufman va usted a encontrar y a buscar algún comentario que Hendrickson no haya dicho, alguna cosa, alguna idea que Hendrickson no haya dicho. Luego va usted a leer su tercer comentario, Barclay, por ejemplo, también va usted a escribir lo que él menciona y va usted a ir sacando información de lo que no tengan ni los otros dos anteriores comentaristas. En fin, en el caso personal, tengo aquí más o menos unos 4 o 5 comentaristas de los cuales he extraído información. Voy a mencionar uno nada más para decirles qué información obtuve. Miren, vamos a ver aquí, por ejemplo, a Kaufman. Kaufman, lo que dice Kaufman es que para los habitantes de Filipos era un privilegio vivir allí porque pertenecer a una colonia romana era un privilegio, era un gran triunfo, porque las colonias estaban subsidiadas por la tesorería del Imperio Romano, las colonias que ellos iban estableciendo. También estos beneficios que tenían, por ejemplo, Filipos, es que ellos ya estaban exentas de impuestos, según dice Kaufman. Ellos estaban libres de pagar las contribuciones que cada provincia tenía que pagar al Imperio Romano y se les daba cierta autonomía política. Dos, otro punto importante que menciona Kaufman, que la mayoría de los varones de Filipos tenían un pasado militar. Por lo tanto, como tenían un pasado militar, debieron de haber sido soldados jubilados. De acuerdo a lo que se menciona en otros comentaristas, se dicen que los soldados romanos podían pensionarse a los 20 años de servicio. Así que si un soldado romano entraba al servicio del imperio y lograba sobrevivir esos 20 años, se podía pensionar y les daban jugosas pensiones, les daban lugares donde vivir y tierras para poder sembrar, y por supuesto de los mismos esclavos que capturaban tenían trabajadores en grandes cantidades. Pero el carácter de los hombres de estos lugares es que eran personas disciplinadas, en el caso de los filipenses. ¿Por qué? Tienen características de soldados, por lo tanto son muy disciplinados, son muy fuertes, muy vigorosos, muy acostumbrados al ejercicio. Esos son los filipenses, son muy orientados a estar perfectamente organizados. Recuerden que los soldados tienen una organización muy como militares tienen una organización muy bien establecida. Entonces, esa costumbre de estar organizado militarmente, vamos a decir que los trajeron a Filipos. De ahí por qué entendemos que Filipos era una congregación organizada, con sus ancianos y con sus diáconos. Ellos entendieron, puesto que su pasado militar les daba esa orientación. Otro aspecto que dice Kaufman es que era una congregación muy liberal en el sentido de contribuir. Para eso, el autor nos remite a 2 Corintios capítulo 8, verso 2, donde se menciona que ellos son muy liberales. La fecha que dice Kaufman dice que fue más o menos escrita, la fecha de escritura fue por el año 60 después de Cristo. Y también hay otro comentarista que se llama Dumelow. Este comentarista dice que fue por el 61 después de Cristo. Otro comentarista que se llama Barry dice que el libro se escribió por el 62, 63 después de Cristo. Y otro comentarista que se llama Turner dice que se escribió por el año 61 más o menos después de Cristo. Entonces, esos detalles parecen interesantes, importantes. Bueno, los transcribimos porque en el primero que mencioné, Hendrickson, no estaban esos datos. Y con eso ya estamos, me van entendiendo, si acaso quieren, de cuáles datos vamos a estar sacando de cada comentarista, cuando menos de 3 comentaristas que usted pueda leer. Y la siguiente etapa, esta es, vamos a decir que es casi la etapa número 1. Más importante, la etapa número 9. En la etapa número 9, preparar cuando menos 10 bosquejos de sermones para presentarlos a la congregación donde usted se encuentre. ¿Y cómo preparar esos sermones?
Bueno, en el siguiente video, que va a ser el último, voy a poner el ejemplo de algún sermón. Un ejemplo nada más, que por supuesto no es regla, que tiene que aprendérselo, que tiene que predicar usted en su congregación. Solamente un ejemplo de cómo presento un sermón, cómo se elabora. Y otra cosa, cuando presente yo estos sermones, es posible que me salga yo de la regla general. La regla general es que en un sermón se tiene que poner la introducción, con el título, la introducción, la parte alta del mi bosquejo, luego un exordio, unas 2, 3 o 4 líneas de frases que se están dando para exhortar a la congregación, y después ya viene el cuerpo del sermón. Y el cuerpo del sermón generalmente viene, a la recomendación de los que enseñan homilética es que el punto número 1, y se pone el título del punto número 1, los subpuntos, y va uno escribiendo. Luego el punto número 2, el título del subpunto número 2, los subpuntos que correspondan, luego el punto 3, y por último, la última parte del bosquejo se pone ahí conclusión, y ya se pone ahí lo que usted concluye, y luego ya la invitación a la congregación para que cumpla con lo que tenga que decir. Generalmente esa es la normatividad. En este caso, yo me salgo de la normatividad, pero no importa, no es una regla, simplemente es que mis sermones tienen otra presentación. Para la gente que me conocen, ya casi me han escuchado que los sermones ni siquiera llevan esa secuencia, sino que simplemente, bueno, explico de otra manera. Bueno, bendiciones para todos ustedes, y nos miramos en el video número 38, donde voy a hacer nada más una sola explicación acerca de un sermón.